Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera palabra de este ayuno congregacional de nuevo año 2026 con un invitado de casita. Entonces vamos a recibir a Cecita. Hoy va a compartirnos una palabra, una promesa de parte de nuestro Rey. Un fuerte aplauso. Amén. Buenos días para todos, ¿cómo están? Póngase la manito en el corazón. ¿Qué le acabamos de decir a nuestros niños? Dispón tu corazón. Ahora dígale que su espíritu sea hablándole a su alma y a su cuerpo, diciéndole, dispón tu corazón. Esta palabra es para mí. O sea, cada uno dígase a sí mismo, voy a disponer mi corazón, esta palabra es para mí. Mateo 5:48, ahí está bien grande. Dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Qué tal? O sea, Dios arrancando hoy un tiempo de ayuno diciendo que nos está pidiendo Dios que seamos perfectos. ¿Sí? Muchas veces los que hemos tenido la oportunidad de estar acá, uno dice, no, es que yo no es que sea perfecto, pero ahí voy, ¿sí o no? Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Que seamos perfectos. Dios también quiere que seamos, ¿qué? Santos, que seamos íntegros, que seamos humildes de corazón. Pero ya que me pide a Dios que sea perfecto, eso es como un estándar muy alto, ¿cierto? Y si empiezo hoy este año con un ayuno, y eso que dimos lapsito, un mesecito después, ¿no? Pero empezamos de un ayuno y la palabra nos dice que seamos perfectos porque Dios quiere algo diferente de nosotros, ¿amén? Sí, no solo quiere que perdonemos, que vivamos en santidad, sino quiere que seamos perfectos, ¿sí? ¿Ustedes creen que lo logramos? ¿Qué tal uno pararse aquí y decir, es que yo soy perfecto? No, pero sí eso es lo que pide Dios de los otros, ¿sí? O sea, imagínense uno pararse y decir, es que yo soy perfecto, ¿sí? Si uno lo dijera uno en redes sociales de una vez, lo van a criticar. O sea, ¿ahora quién se cree? Si uno nomás dice, no, es que yo voy a la iglesia y le dicen, no, pues ahora el santo. ¿Sí o no? ¿Nos han dicho eso o no nos han dicho? Imagínense que nos digan, no, pues el perfecto. Tremendo. Entonces, adivinen cómo se llama esta palabra. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo quieren que seamos nosotros, Dios? Perfectos. Oremos. Padre, Señor, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, el camino, Señor. Muéstranos qué quieres de nosotros, Señor. Tú de verdad pusiste tu fe en nosotros, pusiste tu fe a través de Jesús, Señor. Y si nos pones una palabra como estas, es porque de verdad es lo que anhelas en nuestro corazón, Señor. Busca que haya un cambio, que haya un arrepentimiento, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestra disposición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo busqué esta palabra, este versículo que acabamos de leer en otras versiones del lenguaje actual porque esta estaba en Reina Valera. Y adivinen qué dicen todas. Lo mismo, perfecto. Sí, porque a veces uno no entiende una palabra y dice, ¿qué me querrá decir Dios? Y busca en otras versiones y hay sinónimos de la palabra y entonces uno como que abre su entendimiento y como que la suaviza un poquito, ¿sí o no? Es que la palabra perfecto es una palabra muy grande. O sea, imagínense que eso me está pidiendo Dios a mí que me tengo que parar aquí. Y yo digo, ¿cómo benditos me paro cuando no lo soy? Pero Dios quiere que lo seamos. Amén. Entonces, vamos a mirar la definición de perfecto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Amén. Dice que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o qué? O defecto. Tremendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay una palabra muy común que dice, es que es un perfecto idiota. Si la fuera la dijeron. O sea, mejor dicho, más idiota no puede ser, más imbécil no puede ser. O sea, hace unas cosas que hace una y vuelve y la embarra. Sí, en el lenguaje coloquial dice catrasca, o sea, que vive de embarrada en embarrada. Amén. Pero entonces, esta es la definición del diccionario. Y creo que esta definición es una definición, un estándar que a nosotros ya nos sesga porque yo creo que nadie lo puede alcanzar. Si de pronto alguna cosa uno puede decir que sea perfecta. O sea, el que hizo la silla, la moldeó, hizo cada detalle milimétrico y aún así uno le va a buscar la imperfección, ¿sí o no? Pero en una persona, ¿ustedes conocen a alguien perfecto? Y no estamos hablando de Jesús, ¿ya conocen a alguien que sea perfecto? ¿Cómo podemos pensar que una persona es perfecta? ¿Por qué razón? Digamos, cuando uno ve físicamente, cuando alguien es muy bien talladito, es que es por apariencia, ¿sí me entiende? Podemos decir de pronto que una persona por su físico, por su fisionomía, es perfecta, pero ahí habla y la embarra, ¿cierto? Esa palabra fue muy chistosa porque como todo Dios usa cosas y esta palabra a mí me surgió porque mi hermana estuvo compartiendo la palabra los 2 domingos anteriores y ella, sí, aquí voy a hacer una infidencia, ella lo dijo en el púlpito, entonces yo lo voy a repetir, cuando estaban en estado de embriaguez decía, yo estoy perfecta. Sí, ¿qué quería decir cuando estaba haciendo eso? O sea, que como que el trago a mí no me hace daño. Tranquila que es que yo todavía estoy
bien, en mis cabales. Entonces es muy curioso porque cuando hemos estado en el púlpito uno dice, no, es que yo no soy perfecto. O sea, yo soy un imperfecto, yo soy un pecador hablándole a pecadores, ¿sí o no? Yo no he logrado esa perfección, pero ¿por qué si se nos sale una palabra así embriagados? Sí, tremendo, ¿sí o no? Porque ya Dios le estaba hablando en ese momento, desde ese momento. Sí, entonces decir, yo soy perfecto o estoy perfecto es que estoy todavía en mis cabales, ¿sí? Estoy todavía, o sea, no me afectó lo que consumí, no me afectó la ira, no me afectó lo que vino, no me afectó el mundo, sino siempre voy a permanecer bien. Entonces de ahí nació la palabra, y esas son de esas palabras de Dios que a mí me han rayado mucho la mente, porque si me cuesta ser santo, si la Biblia dice lo mismo, sed santos, porque vuestro Padre Dios es santo. Y aquí Jesús dice, sed perfectos, porque vuestro Dios es perfecto. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué nos está pidiendo a nosotros? Que seamos como Él, como Dios mismo, como el Padre. Él ni siquiera dijo porque yo soy perfecto. Jesús no dijo así. Dijo ser perfectos porque yo soy perfecto. Él no dijo eso. Digo, ser perfecto porque Dios, se está refiriendo al Padre, es perfecto. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros tenemos que proseguir olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Ese no está ahí en las diapositivas. Dice el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice en la Reina Valera. O sea, a un varón perfecto, dice la palabra de Dios. O sea, prosigan la carrera hasta que lleguen a ese nivel tan alto. Sí, y si Dios hoy, un día de ayuno que empezamos en nuestro 2026, nos pide eso, es porque necesariamente Dios necesita que vayamos a otro nivel. Él ha restaurado nuestro corazón, Él nos ha enseñado muchas cosas, pero este 2026 Dios necesita que empecemos a caminar en otro nivel. Si no podemos empezar el año igual, o sea, si nos está poniendo el nivel más alto de exigencia, es porque sabe que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, amén. A mí, hay un amigo que queríamos mucho que era John Mario, que él decía, yo predico para mí. Y obviamente esa palabra primero me va a tocar a mí. O sea, el más deschavetado, el más chambón, ¿sí? Ese soy yo. Pero Dios quiere eso de mí, porque Él sabe que lo puedo lograr, amén. Él sabe que lo puedo lograr. Y vamos a ver la definición en la palabra de Dios. Y ahí ya nos entendemos un poquito más la vaina que es lo que quiere Dios. Porque a la definición del diccionario, yo creo que no vamos a llegar nunca. Al estándar del mundo nunca vamos a llegar y no queremos llegar ahí. Yo no quiero llegar a ningún estándar del mundo. ¿Sí? Yo quiero llegar a los estándares de nuestro Dios, a lo que nos pone Dios en su palabra. En el Antiguo Testamento, vamos a ver dos ejemplos, vamos ahorita a ver un ejemplo de a dos personas que Dios les habló en el Antiguo Testamento y los llamó perfectos. La palabra utilizada en hebreo, Antiguo Testamento, es la palabra tamin. Ahí está. ¿Qué quiere decir completo o entero? Con integridad, sinceridad de corazón y dedicación total a Dios. Ellos entendían mucho más esta palabra perfecto porque ellos entendían el tema de los sacrificios. Y el cordero o el animal, sea el ave, o sea un becerro, o sea un cordero, o sea un toro, tenía que ser perfecto. O sea, lo primero era que tenía que ser completo. O sea, no le podía faltar nada. No podía estar mochito, no podía estar con alguna enfermedad, con alguna marca, no tenía, el sacrificio tenía que ser de un animal en perfectas condiciones, ¿sí? Y esto nos guía más a lo que nos quiere llevar la palabra. La primera palabra es que seamos completos. Hoy en día no se usa mucho, digamos que era más como una entretención de mi época o que se usaba, que era el hacer rompecabezas. ¿Quién hizo esos rompecabezas de 1200 piezas? Y lo terminó, ¿no? Lo terminó. ¿Qué pasaba si, digamos, le dedicamos el tiempo, pero por esas cosas de el desorden o mala planificación se nos refundía alguna pieza? No estaba completo el rompecabezas. O sea, faltaba algo. Entonces, digamos que yo colgaba mi cuadro, pero me faltaban por ahí 3 piecitas que iba a ver la gente. Que faltaban, que estaba incompleto. Sí, nadie va a decir, uy, cómo le quedó bacano, trabajó 2 meses ahí, se le dedicó a hacer eso, sino le va a decir, ¿y ahí qué fue? Lástima. ¿Sí o no? Lástima porque no están completos. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya vamos a ver el ejemplo, la palabra era tamín, y quería decir de perfecto, pero también quería decir de integridad y consagrado. O sea, todos los hombres de Dios cometieron errores, ¿sí? De todos los hombres de Dios vemos que eran tipologías de Jesús y cometieron error en algún área de su vida, ¿sí? Sea en su carácter, sea con algún pecado, o sea, no quería decir que fueran sin pecado, sino quería decir que tenían estas condiciones, que era completamente consagrado, que era completamente entregado, que confiaba plenamente en Dios. Y eso que no tenían a Jesús.
no tenían la unción del Espíritu Santo. Sí la tenían porque porque Dios era como una unción prestada para que ellos pudieran realizar una obra y tener un poder de parte de Dios. Pero no la tenían como la tenemos hoy en día, en poder como lo puede tener la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, que es una palabra ya en el griego, la palabra utilizada aquí en el pasaje que leímos al principio y en otros pasajes es la palabra teleios, que es muy parecida, pero las palabras del Antiguo Testamento en el hebreo tienen más que ver con el contexto en que fueron escritas. Las del Nuevo Testamento en griego es un lenguaje más cercano al nuestro, donde era más específico, donde no dependía tanto del contexto y cómo se escribió y de esto, sino que eso es una palabra como más concreta, ¿sí me hago entender? Porque quiere decir lo mismo, quiere decir que es completo, que es acabado, que es perfecto, que no le falta nada y que ha alcanzado una madurez, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, digamos que les di la enseñanza antes del ejemplo, solo vamos a ver el ejemplo ahorita, en el Antiguo Testamento esa palabra de perfecto, hablaba básicamente de alguien consagrado. Todos los hombres de Dios fueron consagrados y eso era lo que agradaba a los ojos de Dios, ¿sí? Eran consagrados, lo fue Noé, ese es uno de los ejemplos, o sea, Job, Abraham cuando dijo, Dios va a proveer el cordero, que fue a sacrificar a Isaac, Dios proveerá, puso esta palabra teleios, o sea que él iba a poner algo perfecto en el tiempo perfecto. Y es la palabra tamin, y la palabra tamin se usa para describir a todos los animales de sacrificios, eso ya se los había dicho. Pero en el Nuevo Testamento, adivinen quién me hace completo a mí, o sea, hagan de cuenta que yo soy ese rompecabezas. Mi vida es ese rompecabezas que el armado se ha construido desde que nací hasta ahorita. Y siempre falta algo. Y eso es lo que busca el ser humano. ¿O ustedes creen que siempre les falta algo? ¿Que tienen necesidad de algo? ¿Que está bien pero hace falta algo más? Estamos mal. Porque con Cristo lo tenemos todo. Porque mi complemento perfecto tiene que ser Jesús. Porque si tengo a Jesús lo tengo todo. Porque el ser humano solo nunca va a ser perfecto, pero con Jesús junto a mí lo puedo lograr. O sea, ya lo soy. Si yo decidí estar con Jesús y decidí hoy estar en un tiempo de ayuno, venir a escuchar una palabra, entendamos y cambiemos ese chip. Ya con eso soy completo. No necesito nada más. No necesito de las cosas exteriores para que mi vida sea completa. Ya lo tengo todo. Sí, por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Entonces, si yo estoy creyendo que por las cosas que vienen del exterior me van a complementar, de pronto que no he alcanzado metas materiales o metas espirituales o necesito que mis hijos desarrollen su vida, que terminen su estudio. O sea, si yo estoy esperando eso para ser completo, grave porque esas cosas van y vienen. Nosotros hacemos planes, pero Dios es quien los edifica. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano lo hace el que trabaja. Y no quiere decir que el trabajo mío no sirva para nada. Pero quiere decir que si Dios no está ahí metido en esos planes, pues no funciona, no va a funcionar. Entonces entiendan que lo primero que yo tengo que lograr la perfección es sentirme completo con Jesús. O sea, yo un día decidí creer en Él, decidí caminar ante la corriente. Janet, mi prometida, vio el año pasado una camiseta muy bonita. Yo me la puse y ella después la quiso comprar y dice, be different. Y están todos caminando para un lado y hay un muñequito caminando para el otro. ¿Sí? Entonces ya yo tomé una decisión de caminar diferente. ¿Sí? O a quién más se le ocurre venir a tener un tiempo de ayuno, a sentarse aquí toda una mañana, un domingo. Pues a alguien que ya está completo en Cristo. ¿Qué necesito? Pues que Cristo me dé las herramientas para entender. Por eso me va a decir, o sea, tenemos nuestro complemento perfecto se llama Jesús, se llama Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del Padre, por medio del Hijo. O sea, con Dios yo lo tengo todo. Y si lo tengo todo, créanme que no voy a necesitar de nada. Nada me tiene por qué frustrar, nada me tiene por qué afanar. Y lo que les digo, estoy predicando para mí también. Porque a veces no es así. Llega uno como la realidad el lunes que tiene la deuda, que tiene la cosa, que tiene el trabajo, que tiene los problemas familiares, que el tráfico es difícil en Bogotá, que no alcanza el dinero, que vienen las obligaciones y no hay. Entonces como que todo lo que estoy haciendo acá
lo busca el enemigo como derrumbar. Pero entendamos que lo que Dios pide de nosotros es perfecto. Vamos a ver los ejemplos del Antiguo Testamento rápidamente. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versión Reina Valera. Esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto. ¿Sí ve que aquí ya le ponen sinónimos a la palabra perfecto? No dice perfecto, sino honesto. Era justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ya vimos que era un hombre consagrado. A otra persona que en el Antiguo Testamento Dios lo nombró perfecto fue a Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí ven que es lo mismo que la misma denominación que le hicieron a Noé? Fue a Job. Dice, en el país de Oz, otra versión PDT, había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Hay una palabra que nos enseñaron, sobre todo cuando tuvimos la oportunidad de los encuentros y se hablaba en los encuentros de caballeros, que era el hombre irreprensible, que no bastaba solo con ser honesto, íntegro, sino que tenía que ser irreprensible, o sea, que nadie tuviera por qué señalarlo. Y hay unas características de ese hombre irreprensible, no las vamos a decir, sino es una manera de llamar esa perfección también del Antiguo Testamento. O sea, que era una persona no solo muy honrada, sino también justa, también leal, también muy íntegra. No tenía queja a nadie de él. Y de esto habla Dios de estos hombres. Y no tenían a Jesús, o sea, muy seguramente entendieron las profecías mesiánicas, entendieron la palabra, pero pues tenían era a un Dios Padre que se les manifestaba de cierta manera. Pero no tenían a Jesús. No se había sellado el nuevo pacto. No tenían la unción del Espíritu Santo ni la llenura. Y nosotros, ¿sí? Por eso Dios nos pide, yo les pido, de esos dijo, ya son perfectos en el modelo del Antiguo Testamento, pero en el modelo del Nuevo, yo quiero que ustedes sean perfectos. O sea, yo les pido que ustedes sean perfectos. Jesús dijo, mi Padre quiere que sean perfectos como Él es perfecto. Amén. Dios quiere que seamos, ¿qué? Perfectos, ¿sí? Pero Él nos da las herramientas para hacerlo. Entonces, dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Según las profecías bíblicas, según lo que nosotros creemos en nuestra fe, realmente esa perfección, porque la perfección va a ser espíritu, alma y cuerpo, se va a dar hasta la nueva vida, cuando lo logremos. Por eso dice que ahí, que hasta la venida de Jesucristo, hasta la segunda venida. Pero dice Dios que Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros hasta el día que Jesús venga. Eso es lo que dice ahí, hasta el día de Jesucristo. La PDT dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes. ¿Sí lo creen? Amén, digan amén. Sí, o digan también, así como hizo lo otro, esto también lo está haciendo. O sea, lo que yo hice un día, yo me acuerdo que yo hice mi oración de fe a los 16 años. Y en esa época de mi vida yo pensé que estaba mamando gallo. No me lo tomé en serio, no pasó nada. Un pastor en una célula en Neiva, recuerdo, me impuso manos y me hizo hacer una oración de fe. Y yo en ese momento pensé que era un chiste. No. No fue un chiste. De pronto duré mucho tiempo en entenderlo y en entregar mi corazón a Dios, pero acá estoy. Y ahora Dios quiere que sea perfecto y lo dijimos esta mañana, todos lo leímos a una voz. Eso tampoco es un chiste. Y Dios lo va a lograr. Dios lo va a lograr. Amén. Listo. Entonces vamos a mirar 7 pasos para ser, ¿qué? Perfectos. Perfectos, para estar perfectos. Estos 7 pasos yo los estuve mirando y son chistosos porque no son el uno tras el otro. Son como todos en un conjunto. ¿Sí? O sea, si usted quiere empezar por el tercero, cuarto, quinto, eso ya es su decisión, como usted tome su vida. Pero todos están ligados. O sea, no puedo hacer el uno sin dejar de hacer el otro. Entonces, por eso dice que Dios perfeccionó la obra que empezó. Pero si no me da las herramientas, pues difícil, ¿sí o no? Si me está pidiendo eso, es porque Él me va a dar el manual, que es este. Su Biblia, diga, levante su Biblia, la tenga en el celular y diga, este es mi manual. Este es mi manual de perfección. ¿Este es mi manual qué? Perfecto. Este es mi manual perfecto. Sí, la palabra dice que Jesús es la palabra. Y Jesús sí lo logró. Por eso dice Pablo, hasta lograr la estatura de la medida de la plenitud de Cristo a un varón
perfecto. Es que suena muy duro porque uno dice, uy, pero ¿ahora qué? ¿Perfecto? ¿Ahora me está pidiendo Dios que sea perfecto? Entonces lo primero que yo puse aquí es, domine su carne. ¿Mm? Hay algo en el mundo cristiano, en el evangelio, que tiene que ver con el tema espiritual y con el tema demoníaco. ¿Sí? Y la Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Y eso es una ejecución que podemos hacer los cristianos, los hijos de Dios, los creyentes. Si lo hemos hecho, lo hemos practicado, es totalmente bíblico echar fuera demonios. Pero si no nos dominamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender dominar a los demás? Si una persona que está en eminencia no domina ni siquiera sus propias palabras, su manera de hablar, su carácter, ¿cómo va a dominar la casa? Dice también en El hombre irreprensible que también hay que tener uno que crecer en ese dominio propio, porque ¿cómo voy a pretender? Si no me domino yo mismo, si no domino mi carne, ¿cómo voy a pretender dirigir? ¿Cómo voy a pretender ser un líder de familia, ser un líder de una empresa? Y eso se ve mucho hoy en día porque desafortunadamente muchos de los que dirigen y piden cosas y todo eso en su vida no hay un dominio. Dice la palabra de Dios, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. Dice que a la verdad, dice en la Reina Valera, que dice diferente, dice, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. O sea, mi espíritu quiere orar, mi espíritu quiere ser perfecto, pero la carnecita, no. ¿Cómo creen que empieza uno a dominar la carne? ¿Qué es el primer paso para dominar la carne? El primer paso en el día, no, levantarse. ¿Cómo voy a orar sin levantarme? Orar dormido no se puede, ¿sí? La batalla con la carne empieza desde que nos despertamos, porque soltar las cobijas, eso es un camello, pues para mí es muy difícil. Es difícil, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Mi espíritu me dice, ay, yo tengo que empezar a orar, tengo que empezar a tener mi relación con Dios, tengo que empezar una vida diferente, pero la carne me dice 5 minutos más. Ahora los despertadores vienen con temporizador y cada 10 minutos. Ay, todavía alcanzo. Cuando se da uno cuenta, le cogió la tarde. Yo espero que se me haga tarde para poderle apurar. Entonces, ahí ya estamos perdiendo la primera batalla. Ahí ya perdiste, ¿sí? Ahí ya perdimos. Porque ¿quién dominó ahí? ¿Mi carne o mi espíritu? ¿La carne? ¿Sí o no? Dominó la carne. Ya perdí la primera batalla. Entonces, ¿cómo era el resto del día? Salgo y viene el trancón, viene la cerrada, viene la dificultad y de una vez la carne me va a dominar. ¿Cómo más me domina mi carne? De pronto con la ansiedad de la comida. O sea, yo por ejemplo como del almuerzo y o sea, si no me como un dulce así sea el más barato, pailas, o sea, tengo que comer dulce, tengo que hacerlo. O le pasa a uno, yo estoy buscando cómo no dejar de comer tanto, en serio, porque ya a uno le entran los años y ya el metabolismo no es igual y ya no es lo mismo. Sí, ya no soy tan buena abuela como antes, o pretendo serlo, pero a veces no funciona, no lo logro. Entonces, trato de comer normal, pero quedo como si de verdad, con hambre, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que pasa, como dice un familiar de mi hermana, poquito pero frío. No, es que la comida estaba poquita pero fría, ¿sí? Entonces dice uno... No, tiene uno que modelarse, o sea, domine la carne, o sea, coma más poquito, o sea, coma lo suficiente, lo que es, lo saludable, ¿sí? A veces también se puede comer comida irresponsable, dice un amigo, de vez en cuando, ¿sí o no? Pero no todo el tiempo. Entonces, con eso, con el tiempo que usamos los celulares, las redes sociales, eso nos domina mucho. ¿Y aquí en dónde estoy alimentando? La carne. Adivinen dónde es que opera más Satanás, en la carne. O sea, todas las tentaciones del ser humano vienen por medio de los sentidos, ¿sí? Lo que escucho, lo que veo, lo que anhelo hacer, lo que toco, lo que huelo, por ahí viene la tentación. Y la manera, lo concebimos en nuestra mente, porque ahí es donde está la batalla. ¿Lo hago o no lo hago? Y la manera con que yo peco es también con mi cuerpo. La Biblia, ese no está ahí, está en el libro de Santiago. Habla sobre la lengua. ¿Eso de dónde está la lengua? En la carne, ¿sí o no? En el cuerpo, en este cuerpecito. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fuerte para los que somos maestros. Amén.
No, dice, no se le ocurra. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿este es varón qué? Perfecto. Nuevamente ahí Dios como... Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que siempre todo hila. Entonces es como fácil preparar los mensajes porque encuentra uno mucho de lo mismo. Amén. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí refrenamos la lengua? A veces. O entonces, ¿quién está ganando ahí? La carne. La carne. No refreno nada de mis sentidos, ni mis oídos. Es que le tengo un chisme de los pastores. Yo les tengo un chisme de los pastores. Que Dios los va a bendecir de una manera sobrenatural. Les tengo un chisme de la iglesia. Dios nos va a bendecir y nos va a lograr que seamos perfectos. Dios permita que cuando hagamos ese examen de esto que nos está diciendo hoy en el fin de año, digamos, lo logramos. Lo logré. Dios tuvo razón. Yo quiero eso. Que yo no quiero seguir mi vida con muchas cosas que no funcionan, que están funcionando mal. Y si Dios me está pidiendo esto, me está pidiendo el estándar más alto, es porque Dios sabe que lo podemos lograr. Amén. Entonces, ese es el primer punto. Domine su carne. Adivinen qué se inventó Dios para ayudarnos a dominar la carne. El ayuno. Eso es dominar la carne. Porque estoy renunciando a una necesidad importante, básica de mi vida, que es el alimento físico. O sea, el churrasquito, los tamales, sancocho, unos huevitos bien bacanos, unos huevitos rancheros, mazamorrita, churrasco bien bacano. Sí, estoy renunciando a eso, por eso, una lasaña bien chévere. Sí, estoy renunciando a eso por venir aquí a que Dios me diga sea perfecto. Entonces, dense un aplauso ustedes mismos, felicítense ustedes. Cójase el cachete y diga, uy, qué lindo que soy. Sí, lo estoy logrando. Sí, dese un pico. Yo me doy picos. Sí, dese un pico y dígale, bueno, voy bien, vamos bien. Vamos bien, ¿sí? Renunciamos a esto, nos decidimos a aceptar este llamado ayuno que hicieron nuestros pastores y aquí vamos bien, ¿sí? Dios inventó esto para eso, porque sabe que la carne es débil. Entonces, para eso es el ayuno. Doblegue la carne, papi. Por ahí estamos bien. Amén. Entonces ya empezamos la tarea, ¿sí? Primero fue como el jalón de orejas, pero ya empezamos la tarea. Segundo, busque a Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. En la versión Reina Valera, a ver cómo, adivinen cómo dice. Orad. No, ahí está sin tilde. Orad sin cesar. Nunca dejen de orar. Porque es que nosotros desfallecemos mucho en eso. Por eso les digo que todo está ligado, ¿sí ven? O sea, no dejen de orar. Adivinen quién se vivifica en nuestra vida cuando decidimos ayunar y dar ese primer paso para morir a la carne. El Espíritu Santo. Estamos obrando bajo el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho escuchar a un pastor, y pues me estuve congregando allá un tiempo, que es el pastor Chuck García de la iglesia FOU Ministries, de Rebaño de Lobos. Y él habla mucho sobre ese tema de esa batalla entre la carne y el Espíritu, y cómo tenemos que dominar la carne. Y escuché una palabra esta semana que se llama ayuno y talento. Cuando puedan, si quieren apunten ahí, la pueden buscar por internet y es espectacular. Y él habla en esa palabra de cómo puede potenciar nuestra vida tener esa llenura del Espíritu Santo, ese favor del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que la grasa es buena o que la grasa es mala? No, la grasa en general, sea animal, vegetal, todo tiene su medida. Resulta que todos los aparatos mecánicos necesitan estar muy bien engrasados para funcionar bien, toda la maquinaria. Mi hermana habló el año pasado de la grosura del carnero y que eso era lo que le daba la fuerza al búfalo, al bisonte. Al búfalo le daba la fuerza para vencer, para muchas cosas, para soportar el frío. O sea que la grasa no es mala. Lo que pasa es que nos enseñaron que el exceso de grasa es mal y que hay grasas malas, pero en sí la grasa tiene una función. En las cosas, cierto, pastor, y pues todos los que manejan o tenemos aparatos, si las cosas no están engrasadas, se desgastan, se dañan. Los rodamientos tienen que estar engrasados todo el tiempo. Hay tipos de grasas para engrasar y si uno le echa una grasa de mala calidad, baila. Entonces si nosotros no estamos recibiendo el alimento en un ayuno, el alimento físico, sí estamos recibiendo un alimento espiritual y estamos recibiendo esa grosura. De ahí viene la palabra unción, de la grosura de los carneros, y con eso era que ungían a los reyes, o con aceite de oliva, que es el aceite más puro. Pero sí necesitamos de esa grasita. O sea,
que en diciembre dice, sí está perfecto, y digo, sí, estoy pasadito de peso en mi espíritu. Tengo una unción que eso, mejor dicho, no sé ya cómo bajar esa grasa. Ah, pues entonces dele a otros. Ya tengo tanta grasa para darle a los demás. O sea, tanta unción, tanto aceite del Espíritu Santo. Ahí lo simboliza muchísimo la palabra. Entonces la grasa no es mala y la espiritual nunca va a ser mala. Esa no hace daño. Si se nos nota la grasa natural, se nos empieza a notar, ¿sí? La que de pronto sí es mala, pues que se nos note la otra también, ¿sí o no? Que vean una persona y dicen, oye, este man, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le resplandece el rostro? Habla y la gente se convierte, sana a los enfermos, hace milagros, hace sanidades, se para ya a predicar y eso la gente chilla y otros se ríen, ¿sí? Y otros lloran y otros cambian su vida. El man está como como perfecto, ¿sí o no? Pero porque tiene buena grasita, porque tiene... es que sin eso es muy difícil. Si nos vamos de acá y dejamos que eso se pierda, graves. Si solo lo alimentamos aquí cada 8 días, graves. ¿Sí? Si nos vence la carne, si no nos podemos levantar ni siquiera orar en la mañana a dar gracias, o salimos como si nada, porque nos cogió la tarde, graves. Si lo último que vemos en el día es el TikTok y el celular o algún programa, alguna serie de esas que toca filtrar mucho porque los contenidos son pesados, graves. Entonces, ahí nos están ganando la batalla. A nosotros nos enseñaron en la formación cristiana que nosotros tenemos 3 herramientas, que es el BOA. ¿Sí habían escuchado eso del BOA? BOA es Biblia, oración y ayuno. Sí, hay que ayunar, hay que orar y a ir a la palabra, porque ¿qué cree que es más importante? ¿Toda la carreta que yo le tengo que decir a Dios todos los días de los mismos problemas, de los mismos pecados? No, lo importante es lo que Dios me tiene que decir a mí, ¿sí? Y si un día no fui a la Biblia y no sé qué me quiso decir Dios, no voy a la sabiduría de Dios por medio de los proverbios, sino voy a la sabiduría de los humanos, eso no se la deje. Eso con seguridad, no sé qué le está haciendo esto, le está haciendo el otro. Eso es lo que el consejo que escucho del que no lo logró. Necesito salir de mis problemas financieros y voy y busco al vaciado, al que inventa proyectos cada 3 días. No, eso es las criptomonedas, no, eso invertamos en esto, no, eso lo bueno es esto. En esa palabra que les conté, el pastor decía que hay 3 maneras de conseguir dinero. La primera es esforzándonos y trabajando muy duro, que fue la que nos enseñaron nuestros abuelos o con la que nos formaron. La segunda es por el camino acelerado, tomando atajos, tomando el camino corto. No quiere decir que sea plata fácil, porque delinquir no es fácil. Sí, está uno expuesto a matar o a que lo maten, o se está metiendo en otros problemas. Entonces no es plata fácil, pero sí es un camino facilista. O haciendo todas las cosas que nos muestra el internet de que se viraliza de un día a otro, ¿sí? Sea el contenido que sea, ¿sí? Y la tercera manera de lograr es con la economía de Dios. Donde por eso dice, si yo estoy edificando, pero no está Dios, no va a pasar nada. Y él hablaba en esta palabra, me impactó mucho, que qué diferencia si Dios es mi socio. Y Dios es el que está trayendo los clientes, trayendo una provisión sobreabundante. Ponía el ejemplo, el pastor en esta charla, de que él tuvo la oportunidad de estar en banquetes, digamos por ejemplo la gente que estaba en Decameron y todo eso, que le dicen, coma, pues puedo repetir lo que quiera, lo que se le dé la gana. Coma, y como que uno no tiene control al principio, pero imagínense que Dios le diga así, ¿qué necesita, mijo? O sea, ¿qué necesita? Hágale. No, es que quiero hacer, hágale, coja, ¿cuánto necesita? O sea, que haya esa de verdad sobreabundancia. Muchos vivimos con el maná, que viene de Dios, nunca falta el pan, como en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y ese no falta, gracias a Dios. Vivimos cómodamente, comemos bien, se les nota, están bonitos, rozagantes, se nos nota que comemos bien, pero hace falta ese paso más, donde Dios sea el que actúe y entregue esa parte, sea la que sea, la financiera, la emocional, su salud, su área espiritual. Entonces, realmente si no entendemos esta parte, pues no vamos a pasar a ese otro nivel. Vamos a seguir siempre peleando en nuestras fuerzas, y eso no es lo que quiere Dios, amén. Eso va a generar frustraciones, va a generar cosas que no necesitamos. Voy en el tercero. Congréguese. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cada día veis cuando aquel día se acerca. O sea, realmente está hablando lo mismo del ser perfectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesús. O sea, ese día se está acercando. No se dejen de congregar.
Congregarse es muy importante por esto, porque vengo a escuchar la voz de Dios. Vengo a darle parte de mi vida. Sí, no dejen de congregarse. Dejar de congregarse es una mala costumbre. Por eso dice ahí, como algunos tienen por costumbre. Congregarse es una buena costumbre. Adivinen quién se inventó la iglesia. Para los que critican la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no son las paredes, obviamente. Y yo puedo conectarme a través de las redes, gracias a Dios por eso. Pero si tengo la oportunidad de ir, bañarme, coger mi bus, mi cicla, mi moto, mi carro, y ir allá hasta dedicar ese tiempo, es muy bonito y eso me hace crecer. Pienso la carne, porque es que en la pandemia pasó que nos congregamos y al principio teníamos la actitud en mi casa de hacerlo bien, bañarnos, esto. Ya los últimos meses de la pandemia era en pijama o acostados o ahí poniendo sí, eso solo pasó en mi casa, no sé quién le pasaría. La cuarta recomendación es sirva. El servicio requiere algo más de mí, esa milla extra. Dice, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos. Justos fuimos los que creímos, los que fuimos justificados por la sangre de Cristo. O sea, va a haber un día en que va a haber esa diferencia. O sea, no se afane si a su vecino que hace lo malo le está yendo mejor que a usted. No se afane por eso. Va a haber un día en que Dios va a venir a rendirnos cuentas cortas. Ay, pues es que yo me voy un domingo a ayunar a la iglesia allá y no pasa nada. No se preocupe, sí va a pasar. Sí va a pasar. Sí va a pasar. Y va a llegar ese momento, se los aseguro, que Dios de verdad tiene esas bendiciones derramadas allá. Hay una cuenta en el cielo para nosotros. Sino que nosotros no vencemos lo primero, no hacemos lo segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pues vamos en el cuarto. Entonces sirva, eso es importante para usted, para lograr esa meta del varón perfecto. Miren que Jesús cumplió todo esto, todo. Jesús cumplió todos los ministerios, en él se desarrollaron todos los dones. Y de pronto nosotros ni siquiera sabíamos que podíamos predicar o dar un mensaje a otros. Porque nos vence la carne, no estamos ni en el primero. Él hace diferencia entre los justos y los perversos, entre el que le sirve a Dios y los que no hacen. Entonces, el que no sirve, pues no sirve. ¿Sí o no? El que sirve a Dios, Dios va a ver esa diferencia. Y hay muchas maneras de servirle a Dios, y mucha gente ejecuta diferentes cosas. Pero es muy importante servir en la iglesia, es muy importante ser útil en las manos de Dios como quiere Dios que lo hagamos. No a nuestra manera, sino a la manera de Él. 5. Apártese del pecado y busque la santidad. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Por eso le digo, o sea, a veces yo no puedo ni con este. Dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ahí puse pequeñito la referencia bíblica en el Antiguo Testamento, que está en Levíticos 11, 44, 45. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía, así como residentes temporales, ¿sí? Entonces, dicen otras versiones que Dios nos va a juzgar por todo lo que hagamos, ¿sí? Y realmente nosotros, si hacemos las otras cosas, vamos a poder vivir una vida santa. Alejados del pecado, apartados de eso. O sea, la palabra santidad quiere decir apartados. Sí, o sea, yo no me quiero untar de esto, no me quiero contaminar de esto. Si estoy luchando con esto, ¿sí? Acuérdense que el pecado se comete en la carne, pero no hago los otros pasos, no lo voy a poder vencer. El pecado no se vence, aunque sí hay que tener disciplina, ¿sí? Por eso Dios nos está exigiendo a nosotros que seamos perfectos. Y tiene que ver mucho con la disciplina, con el dominio propio, con el autocontrol. Pero realmente quien logró vencer el pecado se llama Jesús. Quien nos apartó del pecado fue Jesús. A eso vino. Vino a dar unos precedentes de la tierra, hizo milagros, estuvo agradado con la gente, pero la obra de redención tenía que ser unir al hombre que estaba separado de Dios por medio del pecado. No sé cuál sea el pecado que nos asedia. Si es inmoralidad sexual, si es la mentira, si es el robo, si es la falta de oración, porque la palabra dice que al que hace lo bueno y no lo es, se le cuenta por pecado. Si es la falta de perdón, si es su ira, si es su genio, si son las malas palabras, si es el amor al dinero, ¿sí? Si es todas las anteriores, no sé cuál sea,
ese pecado, pero eso no nos va a dejar alcanzar la plenitud. Dios no lo quiere para nosotros. Dios nos pide eso porque sabe que eso no nos conviene a nosotros, nos hace daño, nos carcome, nos va apocando, nos va separando cada vez más de Dios. Entonces busquemos la santidad. Amén. Sexto, ganemos almas. Dice en Proverbios 10:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. O sea que el que no gana almas es ¿qué? Bruto, dijo mi hermana esta mañana. Eso es lo contrario de sabio, ¿sí o no? Necio, bruto, dice la tonto, fatuo, dice la Biblia, todas esas palabras. Entonces, busque ganar almas, busque cómo compartirle a otro, mandarle un mensaje, invitarlo a la iglesia. Sí, Santiago 5:20 dice, sepa que haga volver a un error de su camino salvará de muerte un alma, y eso cubrirá en usted multitud de pecados. ¿Sí o no? Entonces, el punto anterior de la santidad a mí me carcomió porque dice, Dios los va a juzgar por todo lo que hagan, y todo lo que yo he hecho no ha sido tan chévere. De pronto la película de la vida que nos la pongan ahí y dicen, en serio, acuérdese cuando tal, acuérdese cuando esto. Y uno como que tal. Pero la misericordia de Dios es tan grande que dice que ganar almas cubre esa multitud de pecados. Realmente en el momento del juicio no me van a juzgar por lo que hice, sino por lo que no hice. Porque nosotros tenemos un llamado en Dios. Por eso estamos acá. Entonces, ¿a cuántas personas no invitaste? ¿Por cuántos no oraste? ¿A cuántos enfermos no sanaste? Por eso sí me va a juzgar Dios. Que yo te di la capacidad y no lo hiciste. ¿Por qué? Por estar enredado en lo que no es. Por los 10 o 5 minutos más que durmió, papi, perdió el año. Y así le pasó al rey David. Y la embarró feo. Y aún así Dios dice que tenía un corazón conforme al de él. Job y Moisés también la embarraron, pero Dios decía que eran perfectos. Entonces, si ven que hay la misericordia de Dios está sobre todo eso. Y el último punto, empiece ya. Empiece ya. Si bien fuimos lapsos un mesecito mientras ajustábamos y llegábamos de nuestras vacaciones y como que arrancábamos el año y organizábamos cositas, empecemos ya. Si lo que tengo que empezar es por vencer el sueño, pues de una, papi, ¿sí? No duerma tanto. A mí no. Si tengo que, de verdad, por mi salud y por muchas cosas, mermarle a la comida, al dulce, a todo eso que me hace daño, pues no lo hago. Si tengo que empezar a controlar mis palabras, mis miradas, mis pensamientos, empecemos ya, ¿sí? Miren que empiecen si quieren ganando almas y sigan y terminen en el último punto que era el de dominar la carne. Pero empecemos ya. Todos van ligados. Haga algo, ¿sí? Obviamente yo no voy a ganar un alma si no tengo el respaldo de Dios. Yo puedo estar insistiéndole a mi familiar, a mi amigo, años para que venga a la iglesia, y ¿por qué nunca viene? Pues porque no ven testimonio en mí. Porque no se me nota la gracia que estoy recibiendo de parte de Dios. Se me nota la que estoy recibiendo en la carne, no la de Dios. Entonces van a ir, pero ¿a qué voy? Siguen las mismas. Mire cómo trata a sus hijos. Se va a la iglesia a darse golpes de pecho y sale y demuestra todo lo contrario. Mire cómo reacciona cuando viene una situación difícil. Y obviamente no estamos orando por esa persona. Créanme que si yo estoy orando y pido el respaldo de Dios, yo le voy a hablar, y la persona quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, no yo. Yo no tengo que convencer a nadie de nada. Yo tengo es que orar por él, y Dios va a hacer la parte de él. O sea, yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Yo echo la red como Pedro y Dios es el que trae los peces. Pedro en ese momento debe haber pensado, este negocio está bueno, con este manés, este era el propio. Voy a montar la industria pesquera Don Pedro, Don Simón, ¿sí? Los pescados Don Simón, y me forro. Y él entendió que yo le digo, no, es que vamos a aumentar una empresa pero de almas, papi. ¿Sí? La pesquería Don Pedro es de almas, no de pescados. Que los pescados perecen y yo no quiero que las almas perezcan. ¿Sí? Entonces empiece ya. Para terminar, voy a complementar el contexto de la palabra cuando Dios nos dice que seamos perfectos. Esto fue las bienaventuranzas o el sermón del monte. Estamos en Mateo, los que tengan su Biblia y puedan estar conmigo, acompañarme. Está en Mateo 5:38. No la tengo ahí en la presentación. ¿Tienen título ahí? El amor hacia los enemigos. De ahí fue donde salió esta perla, y así cierra la palabra. Dice, voy a leerla simplemente. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo
y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús, esta Biblia está en letra roja, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. O sea, la justicia no está por nuestra cuenta, es de Él. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces ahí nos pongo en contexto de dónde sale esta palabra. Ahí nos está diciendo, si aman a sus enemigos, o sea, adquieren la madurez que yo necesito, van a ser perfectos. Y ya estoy como muchos predicadores. Ya para terminar, la última palabra. Toda la escritura, ¿estamos bien?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esta es de escuela bíblica, ¿cierto? Amén. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis amados, Dios necesita que logremos esa medida porque necesita valerse de nuestra vida, usarnos para que esto crezca, para que el reino de Dios crezca. No nos podemos estancar. Necesita esa exigencia tan alta que es esa perfección, o sea, madurez, ¿sí? En el Antiguo Testamento la perfección tenía que ver con compromiso, con consagración, pero en el Nuevo Testamento tiene que ser con ser completo, con ser maduro, y sé que nos falta mucho, pero lo vamos a lograr si hacemos cada cosa. Para Dios no hay nada imposible, y si en nuestra vida hay mucha imperfección, si somos tan imperfectos y cada día lo reconocemos delante de Él nos da las herramientas. Pídale a Dios esa grasita, ¿sí? Que salgamos popochos del Espíritu Santo, de estar con Él. Lo logró Job, Moisés, que no lo tenían como lo tenemos nosotros. Abraham, Isaac, Jacob, todos los héroes de la fe. ¿Cómo más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que sí lo tenemos, pero no lo usamos? Amén. Amén. Pongámonos en nuestro pie, vamos a orar. Empecemos reconociendo que nos falta demasiado en esa perfección, ¿sí? Que hemos caminado como se nos ha dado la gana, incluso estando en la iglesia. Yo llevo muchos años caminando con Cristo y la verdad hasta ahora lo he hecho como se me da la gana. Aunque sirva, aunque esté aquí dando una palabra, no lo he hecho como Dios lo quiere que lo haga, con la excelencia que Él lo requiere, con la entrega que Él lo quiere. Es solo disponer el corazón. Los psicólogos dicen que uno deja un mal hábito en 21 días haciéndolo constante y adquiere un nuevo hábito. Y eso es verídico, eso se puede hacer, eso es disciplina. Pero cuánto más que ese buen hábito se llame estar en la presencia de mi Padre. Todos los días buscando de Dios. Orad en todo tiempo, oremos sin cesar, busquemos de Dios. Practiquemos esto de la Biblia, la oración y el ayuno todo el tiempo. Padre Señor, hoy te pedimos perdón, Dios, porque realmente a este espejo perfecto que es tu palabra, al espejo correcto que es tu palabra, nosotros somos imperfectos. Y tú quieres lo contrario de nosotros, Señor. A veces no llegamos ni siquiera a ser santos, Dios, cuando es tan fácil porque no depende de nosotros, sino depende de ti, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, la madurez en Cristo, Señor. Que este año, Señor, no caminemos igual, Señor. Yo no quiero ser el mismo que he venido siendo tantos años, Señor. Que cuando la gente nos reconozca porque seamos de verdad personas íntegras en Dios, personas completas, personas que de verdad no necesitamos nada de afuera, Señor, sino que te necesitamos a ti todo el tiempo, Señor. Síguenos hablando esta mañana, Señor. Sigue hablando en nuestra vida. Hoy trae una canción, que todas las canciones que cantamos aquí, la mayoría son para Dios, pero esa canción no es para Dios. Esa canción es para cada uno de nosotros. Escúchela con atención.
Interiorícelo y sepa que Dios quiere eso de nosotros. Amén. Entonces esta canción es para cada uno de ustedes. Se las dedico. Dios se la dedica. Amén.